Una de las series más populares de los últimos años es, sin ninguna duda, Stranger Things. Su carismático reparto, su historia atrapante y, sin ninguna duda, ese toque de nostalgia de los años 80 que a muchos de nosotros nos toca el corazón, se ha ganado el corazón de la gran mayoría de la gente que lo ve. Se ha convertido en una de las series más esperadas cada vez que anuncia una nueva temporada. Pero ¿sabías realmente de que esto tiene un trasfondo real? Cuando la realidad supera la ficción y nos damos cuenta de lo que es capaz el ser humano. El proyecto MKUltra fue el nombre en clave de un programa secreto e ilegal diseñado y ejecutado por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos para la experimentación en seres humanos. Estos experimentos estaban destinados a identificar y desarrollar nuevos procedimientos y sustancias para usarlos en interrogatorios y torturas, con el fin de debilitar al individuo y forzarlo a confesar a partir de técnicas de control mental. El proyecto MKUltra se inició por orden del aquel entonces director de la CIA el 13 de abril de 1953. El objetivo central era producir una droga que obligara al sujeto a decir la verdad. Pero había aproximadamente otros 150 proyectos de investigación y no se conoce el propósito de todos ellos. La agencia gastó decenas de millones de dólares en MKUltra, que fue organizada por la División de Inteligencia Científica de la CIA, en coordinación con el Cuerpo Químico de la Dirección de Operaciones Especiales del Ejército de Estados Unidos. Todo ello sucedía en el contexto de la Guerra Fría, y más en concreto, de la paranoia anticomunista de los años 50 en Estados Unidos. Hasta 1977 no se supo públicamente de la existencia de esta operación secreta. Pero gracias a una investigación del Senado americano, que condujo a la desclasificación de 20.000 documentos de la CIA, se pudo saber. Para entonces el proyecto ya se había abandonado, pero en las 2 décadas en que estuvo activo, muchos ciudadanos estadounidenses y también canadienses fueron sujetos de experimentación en contra de su voluntad en universidades, hospitales y cárceles. El alcance total de los ensayos se ignora, pero se sabe que los métodos empleados para alterar las funciones cerebrales incluían drogas como el LSD, hipnosis, privación sensorial, aislamiento y hasta abusos sexuales. Por la naturaleza de los abusos cometidos, los afectados solo empezaron a entender qué había sucedido décadas después. Y el oscuro legado del ultrasecreto programa conocido como MKUltra sigue vigente. Todo comenzó a principios de la década de los 50 con la Guerra Fría en pleno apogeo, cuando algunos prisioneros de guerra liberados en Corea regresaron a casa defendiendo la causa comunista. La comunidad de inteligencia de Estados Unidos se alarmó. Aterrorizada de que los soviéticos y los chinos hubieran desarrollado técnicas de control mental y de que sus agentes o los prisioneros de guerra pudieran revelar información, la recién formada CIA asignó 25 millones de dólares para experimentos psiquiátricos en seres humanos. La idea era tratar de descubrir cómo interrogar a las personas y debilitarlas, y también cómo proteger a su personal de estas técnicas. La agencia utilizó organizaciones como fachada para acercarse a más de 80 instituciones y científicos en Estados Unidos, Reino Unido y Canadá. Los proyectos iniciales de MKUltra incluyeron la operación Midnight Climax. Establecieron lo que llamaban casas de seguridad, donde prostitutas llevaban a hombres a que, sin advertirles, les daban LSD para que los científicos de la CIA pudieran estudiarlos, generalmente detrás de un espejo bidireccional. Otra práctica común era organizar y observar fiestas inducidas por LSD con música en vivo. Esas fiestas se llamaban pruebas de ácido, y la cultura que surgió de ellas jugó un papel clave en el desarrollo de los movimientos hippies y psicodélicos unos años más tarde. Pero algunos de los experimentos más nocivos ocurrieron en el Allan Memorial Institute de Montreal, un hospital psiquiátrico de Canadá, donde las mentes de un número aún desconocido de pacientes fueron sistemáticamente destruidas. El hospital, conocido como el Allan, estaba bajo la dirección del escocés estadounidense Donald Cameron, quien era considerado como uno de los psiquiatras más eminentes del mundo. La CIA se había acercado a Cameron 3 años después de lanzar el MKUltra, a través de la Sociedad para la Investigación de la Ecología Humana, una de sus organizaciones fachada a través de la cual canalizaban el dinero.
lo alentó a solicitar una subvención y desde enero de 1957 hasta septiembre de 1960, la agencia le entregó al psiquiatra $60.000, equivalente a unos 600.000 en la actualidad. Cameron era un destacado defensor de un nuevo enfoque científico del cerebro, según el cual la mente era como una computadora, que se podía reprogramar borrando memorias y reconstruyendo la psique por completo. Para ello, había que reducir a los pacientes a un estado psicológico infantil, en el que los médicos podían aprovechar la vulnerabilidad cognitiva de la persona. Al empezar de cero, se podía reconstructurar la mente y plantar ideas en la memoria de un individuo sin que éste se diera cuenta de que no eran originales. A los pacientes que llegaban al instituto por problemas menores como trastornos de ansiedad o depresión posparto, los ingresaban al dormitorio, donde les inducía un coma químico durante días o meses. Luego eran desestructurados mediante terapia electroconvulsiva de una potencia y frecuencia más alta que jamás antes, para reducirlos a un estado vegetal, del cual se recuperarían a un estado mental más saludable, según la teoría de Cameron. Sin su conocimiento o consentimiento, los pacientes fueron tratados a la fuerza con grandes dosis de drogas. Como parte de este régimen de reprogramación que Cameron denominó conducción cíclica, los obligaban a escuchar mensajes cíclicos grabados a través de auriculares, cascos o altavoces, y a veces instalados dentro de almohadas del paciente, hasta 20 horas al día, ya sea que estuvieran dormidos o despiertos. Algunos eran negativos, como "mi madre me odia", otros daban instrucciones "debes portarte mejor", y los registros muestran que los repetían hasta 500.000 de veces por sesión. La investigación de Cameron también involucró privación sensorial extrema, suficiente para provocar psicosis en cualquiera. El programa MK Ultra se redujo en 1964, pero no se detuvo finalmente hasta 1973, cuando algunas de las pruebas de sus actividades fueron sistemáticamente borradas. Tras la revelación, hubo audiencias en el Congreso de Estados Unidos a mediados de los años 70 y la CIA finalmente admitió que este programa existía, que probablemente no era lo correcto, pero fingieron inocencia. No obstante, la CIA sabía que estaba rompiendo todas las leyes morales, éticas y legales al hacer este tipo de experimentos. A pesar de un interés marginal en el tema de la cultura popular, la mayoría de los sobrevivientes sufrieron en silencio, llevándose su trauma a la tumba. Pero con los documentos liberados, otras víctimas de los experimentos o de las secuelas en sus seres cercanos pudieron reconstruir lo acontecido. Ahora algunos sobrevivientes que no han recibido ninguna disculpa formal o compensación presentaron una demanda colectiva contra las instituciones que consideraron responsables. Si bien los historiadores y sobrevivientes han expuesto lo que se sabe de lo sucedido al mundo, aún se desconoce mucho sobre su alcance y su impacto más amplio.